George Orwell en 1984 dice que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. Por eso que hay que tener ojo, porque la memoria es algo que puede ser manipulada. Es por eso que hoy día tenemos como invitados a los chicos de Plataforma con 2 montajes próximamente a estrenarse, que los nombres son Memorial y Conferencia, reflexiones en torno a la imagen y la muerte. Eso, un fuerte aplauso para los chiquillos. Tenemos a Matías, a Cristóbal, bienvenido a nuestro programa. Bueno, cuéntenos sobre sus montajes, pero ojalá que nos cuenten primero el que primero se estrena, ¿sí? Que vendría siendo Memorial. Bueno, Memorial se estrena este 25 de septiembre en el Teatro Camilo Enríquez. Es una coproducción con el teatro. Es una creación colectiva que nosotros llevamos desarrollando con Plataforma desde marzo, abril aproximadamente. Y Memorial trata, reflexiona, problematiza los espacios de memoria, los monumentos que son dedicados a la memoria. Y nosotros tomamos estas temáticas y buscamos ponerlas en escena con el objetivo de también poder problematizar justamente el agote de los símbolos que nos representan como sociedad de la memoria, ¿no? Intentar sacar los ejercicios de memoria de este espacio un poco binarios y hegemónicos, en donde se tiende a ver a la víctima como muy, muy buena y al victimario como muy malo. Intentar también cuestionar todas estas lógicas que se levantan a propósito de la memoria, como, no sé, como la estética de la Ramona Parra, canciones que son icónicas también, como, no sé, el derecho de vivir en paz. De qué manera podemos salir de estos espacios y también poder como manosearlo y cuestionarlo un poco, ¿no? Y de esto va Memorial, que se va a estar presentando hasta el 4 de octubre en el Teatro Camilo Enríquez, de jueves a sábado. Y el segundo fin de semana vamos a tener una función matiné, que es a las 4 de la tarde. ¿Los 2 sábados? Los 2 sábados, perdón. A las 4 de la tarde, horario matiné. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta primera obra de Memorial? O sea, no es la primera obra de Plataforma, entendámoslo, pero ¿cómo nace esta necesidad de Memorial? ¿Cómo nace? ¿Cuál fue el germen, de alguna forma, para empezar a entrar a estos espejismos de memoria, ¿no? Que de alguna forma toda nuestra sociedad, si bien uno puede pasar por encima de esos lugares, muchas veces no, o pocas veces nos detenemos en lo que está ahí, que a veces ha estado ahí porque la gente lo pide y muchas veces porque lo han instaurado ahí y se cuenta de una manera bastante estratégica además. Sí. Bueno, el germen yo diría que nace por una invitación del teatro de hacer un estreno que abordara precisamente la memoria, como que estaba ya en mente hacer un ciclo de memoria y nos invitaron a nosotros, a propósito de nuestros trabajos anteriores, a hacer un estreno. En eso nosotros teníamos un texto, un cuento muy corto que en verdad hablaba de la lucidez y lo presentamos, poco más o menos que gustó, pero siempre estuvo esta lógica de pasar por un proceso de mentorías que el teatro coordinaba con personas que nosotros quisiéramos aprender o quisiéramos absorber algo de sus conocimientos para hacer una obra. Y en eso nosotros solicitamos tener unas sesiones teóricas con Arnaldo Delgado, filósofo, con Juan Pablo Troncoso, dramaturgo, y Manuel Morgado, director, como para abordar todos los espacios creativos, desde la reflexión, la escritura y la escena. Y en eso ese germen de ese texto que hablaba de lucidez se fue disipando muy rápido porque llegamos a la lógica con Cristóbal de que nos interesaba hablar de la representación de la memoria. Y muy rápido llegamos a una conclusión que nos pareció movilizadora y muy gatillante y provocadora, ¿verdad? Que es que la representación de la memoria está agotada o se está agotando. A propósito de lo que dice Cristóbal sobre estas lógicas como binarias, de comprender a una izquierda como buena, a una derecha como mala. No es que queramos como humanizar a la derecha, sino que nos parece mucho más interesante, siendo una compañía de izquierda,
y que sabemos que nuestro público o las cosas que hablamos tienen que ver con los lenguajes de las izquierdas en Chile, pudiéramos comprender cómo podemos hacer una autocrítica a propósito del auge del negacionismo, la validación de la violación de derechos humanos, los fenómenos Kast, Kaiser, Matei, etc. Entonces nos parecía que también era importante cómo hacer una autocrítica con respecto a la memoria. Y en eso aparece esta lógica de cuestionar la representación de la memoria y esta lógica de los símbolos que están como algo agotado. Nos referimos a símbolos como esto que dice Cristóbal, la estética Ramona Parra, muy setentera, esta lógica del derecho a vivir en paz, el baile de los que sobran, que fueron himnos que volvieron a resonar para el estallido. Entonces nosotros nos preguntábamos qué pasó en el estallido, o qué no pasó más bien en el estallido, y en todo ese fenómeno que para nosotros es muy importante y poderoso hasta el día de hoy, que no se levantó una nueva estética, por ejemplo. Que no se construyó un nuevo código de símbolos en el cual nosotros pudiéramos decir: esta es la estética del estallido social, esta es la estética del Chile de a fines del 2019, y que nada, podría haber levantado una representación mucho más adherente. Hablar del estallido es casi como cringe ahora, entonces a nosotros nos parecía que hay como una representación que no sucedió, una gran presencia de cuerpos y de rabias que salieron para el estallido social el 18 de octubre y los meses siguientes, que no se logró representar, ya sea a nivel político como a nivel estético. Y a propósito de eso, también para complementar un poco, creo que reflejo concreto de eso es justamente el plinto vacío que queda vacío desde justamente del estallido social, y que esa De Baquedano, ¿no? de Baquedano, y que está todavía vacío y que está en disputa aún, ¿no? Claro. Es algo que todavía no se cierra, no se zanja, y creo que también a raíz de esta problemática, ¿no? De que no logramos levantar una representación en conjunto de un colectivo que logre como instalar una nueva figura ahí. Claro. Quizá también pasa porque la colectividad también es un tema complejo, porque cuesta harto ponerse de acuerdo, quiero decir, como que porque en el estallido social justamente aparecieron muchas necesidades, más que aparecieron, como que estuvieron siempre ahí, solamente que se pusieron sobre el tapete y hubieron muchas consignas y muchos gritos fuertes respecto a las necesidades reales de un pueblo. Más sabemos que en algún minuto estas mismas consignas, en este minuto, se han vuelto un poco como justamente la carta que ocupa estas derechas un poco extremas para decir: oye, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? Como, oye, siempre tuvieron eso, quieren todo regalado, etc. Entonces, a propósito de lo que ustedes dicen, ¿cómo ustedes ven este ejercicio de memoria en un Chile como hoy? A propósito de que cuando hablamos del estallido como si hubiese sido hace mucho tiempo, sí, pero el cuadro todavía lo tenemos demasiado cerca como para poderlo ver en su totalidad. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Cómo abordan ustedes desde ahí? Porque igual dentro de todo el estallido sigue siendo un hito, y probablemente lo siga siendo porque de hecho precisamente estos caracteres políticos se han apropiado un poco de esos discursos por un lado, y por otro otros lo han tomado como una bandera de batalla para decir: oye, a ver, ¿qué están pidiendo si ya lo tenían? ¿Cachai? ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Qué les pasa con esta imagen que está tan todavía punzante? Yo diría que el cuadro, si bien sigue estando cerca, cada vez está más lejos como para poder llegar a reflexiones más profundas y particulares. Creo que la resistencia de mucho rato de un medio de no hablar de eso porque estaba tan cerca y no sabíamos más o menos lo que iba a pasar, ya también se está disipando, y creo que es importante que conversemos sobre lo que pasó y lo que está pasando. Creo que también hay un poco una resistencia a hablar del estallido en sí mismo, porque todavía está como esta lógica de que está muy presente, está muy cerca, no sabemos todavía para dónde vamos, y precisamente eso es lo que a nosotros nos parece interesante, esa ambigüedad de no saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que hablar de la memoria, tanto del estallido como de la dictadura, no es una forma de mirar hacia el pasado, sino que todo lo contrario, hablar de memoria es hablar del futuro. Sí, pues, y yo creo que es sumamente importante recordar, pues. Como que creo que la memoria igual te lleva un poco a recordar y en el fondo a levantar esas historias, porque bien recordando como
todos los espacios donde la gente también se tomó para poder manifestar, o todo lo que sucedió con las iglesias, por ejemplo. En Las Tarrias todavía existe una iglesia que está quemada. Entonces, lo que quiero decir es que yo siento en lo personal que hablar de estallido a la gente igual como que le genera un poco como de tristeza también, pero también como de querer que olvidar un poco eso, ¿sí? Como no volver a recordarlo, ¿cachai? Pero siento también que políticamente hay un borroneo de parte del presidente, como de volver como a tapar un poco y a esconder la tierra bajo la alfombra en limpiar esos espacios. Y yo siento que la funcionalidad un poco del Estado es precisamente levantar esos monumentos, esos espacios donde se protestaron y generar la memoria desde ahí. ¿Sí? Que es lo que pasó con Plaza de la Dignidad, lo que pasó en Baquedano también, como en el metro abajo, ¿cachai? Como que ahora tú ves, pasas por ahí y es otro espacio y otro lugar. Un estacionamiento. Claro, entonces como que hay una limpieza, como que siento que el orden estatal está en eso, en querer como limpiar y a restablecer todo, ¿cachai? Sí, Que- creo que en esa misma, creo que el teatro igual en cierto modo ha sido un poco cómplice con esa lógica, como a propósito de lo que decía el Matías, como pareciera ser que el estallido es un tema tan cercano aún que todavía no cabe dentro de las salas o de los procesos creativos de las compañías, por lo tanto no se tiende como a evitar tocarlo ese tema, ¿no? Y para nosotros creo que justamente eso es lo que lo hace también más atractivo, como poder hablar de este tema que puede ser muy controversial. Nos parece que es un desafío y un trabajo gigantesco y que nos parece muy necesario también, como empezar a hablar, empezar como a insistir en estos temas y a que no pase por debajo, ¿no? Como, porque si no cumplimos la misma lógica, como de intentar tapar algo, borronearlo, como con esta lógica de seguir, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, y es como no, pues como Y que yo, vengámonos. y que yo encuentro que es súper positivo avanzar, ¿cachai? Pero también avanzar haciendo memoria y recordando, ¿cachai? Y levantando, Puede avanzar sin y memoria. levantando esos espacios, porque, o sea, yo creo que lo que pasó en el estallido, creo que yo lo viví y hablo con propiedad también de eso, porque me fui a manifestar y todo lo que vivencié fue duro. Entonces, como que independiente de esa dureza, para mí fue algo histórico y yo como ciudadano quiero sentirme parte y reflejado cuando veo la ciudad o cuando camino por algún lugar, ¿cachai? Y no que me lo borroneen, porque la vida finalmente termina doliendo igual. En ese sentido, yo creo que la política institucional siempre va a querer tapar la memoria, porque a ninguna institución le conviene decir que viola los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, las consignas más importantes yo creo que se levantaron para el estallido fue la de la refundación de las instituciones del Estado de Chile, particularmente Carabineros y las Fuerzas Armadas. Y ya un gobierno que con la necesidad de gobernar claramente tiene que de alguna manera pactar con esas mismas instituciones. Claro. De alguna u otra manera se les prometió o se levantó la idea de su refundación y no solamente no se refundaron, sino que no se intervinieron y se le hizo un lavado de imagen nuevamente. Se porque difuminó. la historia de Chile está llena de eso. Creo que en ese sentido es importante que ciertos espacios más disidentes como las artes y el teatro tengan la posibilidad y la facultad de poder hablar de estos temas. A mí me parece que es mucho más interesante hablar de esto ahora, que no está claro, que hablar en 10 años más cuando de alguna u otra manera todos tengamos un consenso. Claro. Como que la política del consenso en Chile está muy instalada. Intentar molestar lo menos posible, intentar dejarnos a todos tranquilos. Creo que a propósito de lo que dice el Cristóbal y el Pinto Vacío, un poco lo que ha decidido no solamente este gobierno, porque son las instituciones generales, ha sido buscar la política del consenso, volver a porque vuelva a Baquedano, porque va a volver pronto, para dejar una gran parte de las derechas conservadoras tranquilas y poner un monumento a Gabriela Mistral como también para dejar un poco una parte del progresismo tranquilo. Claro. Sin embargo, las condiciones materiales que levantaron el estallido social están intactas, por ende
ninguno de los dos monumentos refleja nada. Claro, son monumentos vacíos. Tanto Baquedano como Gabriela Mistral no van a hacer absolutamente nada en pos de llegar a un símbolo de representación. Y ese vacío, ese espacio opaco, ese espacio que no está iluminado todavía, a mí me parece que es mucho más interesante reflexionar, pensar y profundizar. Y a propósito de eso también creo que, a propósito de esta lógica del consenso, los espacios de memoria también entran en un espacio también peligroso, ¿no? Digo, son un arma de doble filo porque generan justamente este consenso y pareciera ser que después de no sé, de la existencia del Museo de la Memoria ya no hay debate posible que se abra porque ya al parecer ya como sociedad y como Estado se hicieron cargo de aquellos... El museo ya está. Claro, como ya cumplimos nuestro rol de pagar como esa deuda histórica y parecería que la discusión se zanja ahí. Por eso también el memorial abre justamente esa discusión, como cuestionar el Museo de la Memoria, cuestionar como los espacios que se mantienen hasta el día de hoy porque como consenso, ¿no? En este espacio también puede entrar Villa Grimaldi, ¿no? También como espacios de consenso, ¿no? Como algo que donde ocurrió el horror, ahora se abre para la gente y pareciera ser que la labor del Estado ya está hecha. Entonces ya no hay por qué insistir en estos temas. Y me parece que no, como que creo que son espacios que son cuestionables y que hay que también darle siempre vueltas. Sí, además estoy sumamente de acuerdo porque además se abren preguntas también, como, no sé, uno piensa en lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente, por ejemplo, o lo que está sucediendo particularmente en Gaza, que hay un genocidio que está siendo televisado, donde más encima los genocidas fueron los que justamente fueron las víctimas en el pasado de algo tan terrible y que en este minuto pareciera que tiene un elemento distinto, porque cuando el holocausto, por ejemplo, judío, aparece en el mundo, digamos, estamos hablando de tiempos donde no hay redes sociales, donde uno no podía acceder tan fácilmente a la información, sino más bien uno tenía que colgarse un poco de lo que decían, digamos, las fuentes más hegemónicas. Una vez que uno se encuentra con esas postales terribles, uno dice, uno no lo puede creer. Y en muchos países y muchos estadistas se dan cuenta de cómo es posible que esto haya pasado. Pero hoy, que está sucediendo básicamente como una especie de reality show, uno se abre las preguntas sobre, parece que por más que el ejercicio de memoria esté presente, porque no olvidemos que películas sobre el holocausto se hacen cada vez, una y otra más. Y sin embargo, parece que no hemos aprendido nada. Entonces, es súper fuerte cómo funciona la memoria en este minuto, porque más allá de que digamos que los chilenos somos un país que tiene bien poca memoria o una memoria bastante debilucha, por lo menos el poder es lo que dice. Yo creo que no es tan así, sobre todo cuando uno vive en las poblaciones que hay otras memorias, ¿cachai? Están con sus muertos, con sus, qué sé yo, con sus propias luchas también y están más presentes que nunca. Pero reflexionar un poco en por qué estamos como estamos o por qué el estallido social quizás no ha rozado tanto el teatro también. Porque también me hago esa pregunta, si es que el estallido social realmente llegó al teatro. Porque vemos que las instituciones se comportan igual o peor a pesar de lo que haya sucedido. No dejo de olvidar de que muchas instancias culturales durante el estallido social se empezaron a jugar una carta un poco inclusiva respecto a lo que estaba sucediendo, precisamente para maquillar y que no se les bajaran sus propias carteleras o sus propias, y que lo puedo llegar a entender, porque obviamente estaba todo el mundo desesperado y muy precarizado. Pero la pregunta más bien, luego de todo este speech, es preguntar cómo ustedes ven el ejercicio de memoria hoy instalados en el teatro, porque qué rico que el Teatro Camilo Enríquez también se abra a esta instancia y que ustedes sean los que están poniéndose ahí sobre el escenario para contar esta historia que pareciera que es un poco difícil, un poco delicada. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, o que yo he aprendido mucho en este proceso, es que los eventos traumáticos no siempre son pedagógicos. De hecho, generalmente no son pedagógicos. Entonces, claro, como que a nivel como de, entre comillas, sentido común, que es como un concepto falso en verdad, no existe el sentido común,
pero como que uno suele pensar que si alguien fue víctima de un genocidio, no va a perpetrar el genocidio en otros. Lo cual, a propósito del ejemplo que tú veis del holocausto judío y Gaza, ha demostrado que no es así. Y Chile también es un buen ejemplo. Uno cree que después de haber vivido una dictadura terrible, 17 años de dictadura, un pueblo va a abrazar la memoria con fuerza y también ha quedado demostrado que no es así. Claro. Que después del estallido social uno va a abrazar también esa memoria, no va a permitir que existan violaciones de los derechos humanos y en la Araucanía se siguen violando los derechos humanos de manera sistemática por este gobierno. Carabineros de Chile sigue reprimiendo las manifestaciones estudiantiles por este gobierno. Y creo que si no fuera este gobierno y fuera otro, no sería muy distinto. Entonces, primero decir que creo que no todo evento terrible es un evento pedagógico. No siempre uno sacas aprendizajes positivos de eso. Entonces, en ese sentido, como que yo he ido comprendiendo que la memoria es un fenómeno social y político mucho más complejo, que tiene mucho más espacios oscuros que claros, que luminosos, que es una red, un tejido de muchos relatos, de muchas historias, de muchas imágenes y experiencias que es muy complejo seguir el ritmo. Y en relación al teatro, me parece que, claro, hay un espacio medio cómodo, porque si a todo el mundo le gustara hablar del estallido social y en los medios de comunicación se hablara, yo estoy seguro que la cartelera teatral santiaguina al menos estaría llena. Pero como es un tema más o menos incómodo y los teatros creo que están más preocupados de sobrevivir y seguir existiendo, les interesa llenar butacas, claramente. Y además porque también, o sea, sorry que lo diga, me hago cargo ahí también como creador y como actor, uno también necesita trabajar. Y lamentablemente, claro, uno puede profundizar en ciertas temáticas y ojalá que así sea y que todo el mundo vayamos remando para el mismo lado, ¿cachai? Bacán. Pero lamentablemente también yo creo que se vuelve un germen un poco evitativo de no querer hacerse parte, ¿sí? Porque yo he visto ese síntoma en familias, en reuniones de amigos, cuando se habla de temáticas como de la dictadura o de lo que pasó el 18 de octubre, se evade un poco esa conversación, ¿cachai? Entonces, también yo creo que también como sociedad hay una sensibilidad todavía, pero también algo que ocurre que es como no querer ser parte, ¿sí? Porque no a todos nos llegó por igual, no a todos nos tocó, ¿cachai? O sea, eso también es como que hay que entenderlo, ¿cachai? A pesar de que, o sea, yo creo, yo igual soy medio punky para mis cosas, o sea, yo voy y quemo una micro, ¿cachai? Pero también entiendo que hay otros actores, otros creadores que también tienen que sobrevivir, y eso. ¿Sí? Oye, y usted esta obra en particular, ¿cómo fue el juntarse? ¿Cómo logran este diálogo? Porque ustedes igual, a propósito de la obra anterior, entiendo que ahora hay una nueva nomenclatura, porque ustedes dos son directores de estas obras de teatro, ¿verdad? Sí, o sea, siempre hemos sido los dos los directores del grupo y de la compañía. Ajá. Siempre hemos funcionado como los dos cabezas creativas de las obras. Lo que pasa es que por proyecto nos dividimos roles, entonces yo he tomado el rol un poco de ser el dramaturgista y estar como siempre fuera. Cristóbal ha tomado el rol de estar como afuera conmigo, pero después entra a la escena y se pone a actuar y propone desde ahí, también dirige también un poco desde ahí. Entonces siempre hemos tenido como, desde el inicio hemos tenido este formato como de dupla creativa, pero nos vamos como adecuando los roles y necesidades de cada montaje en particular. Igual somos re obsesivos con ciertas cosas también, como que, no sé, salimos de un proceso y inmediatamente queremos entrar a otro y así, como que estamos bien como arriba de la pelota constantemente, en verdad. Como hablamos todo el día, creo. Sí. Digamos todo el día, de todos los días hablando de las obras que estamos haciendo y las que podríamos hacer. Y bueno, este proceso en verdad nos vimos también como en la necesidad de convocar más gente, porque la magnitud de lo que nos imaginábamos desde un principio de esta obra siempre fue mucho más grande que las anteriores, ¿no? Era un tema más complejo, era un proceso creativo que partía desde cero y nos interesaba como poder armarlo muy colectivamente. Queríamos más intérpretes en escena también. Claro, como que siempre veníamos con una lógica de, no sé, nuestra obra del año anterior, partimos con un monólogo
Después pasamos a una apertura de proceso donde ya sumamos a 2 intérpretes más, a yo y 2 intérpretes más. Pero ahora decidimos incluir a otro intérprete, ahora son 4 en escena. Hay 4 personas afuera, 5 personas afuera. Esas son fotos de esta obra. De memorial. Sí. Desde el lugar súper conceptual de la obra. Ya, sí, claro, cuando lo está inventando. Ajá. Y el proceso ha consistido como en varias fases, en verdad. Como que el proceso desde un inicio partió muy desde hacer distintas dinámicas y ejercicios colectivos, como sabíamos que nos íbamos a vincular con los memoriales, con los espacios de memoria. Partimos con preguntas muy simples desde un principio, que era como ¿cuál sería tu memorial, por ejemplo? Claro. Y a partir de esas preguntas cada uno de nosotros iba trayendo como escritos, reflexiones, sentires, imágenes, fotografías, musicalidades. Luego partimos del proceso de las mentorías. Luego de las mentorías siempre como colectivo hacíamos otra sesión donde bajábamos justamente lo que hablábamos en estas sesiones. Y luego partió el periodo como de muestras, que ahora también como que fue un hallazgo que tuvimos como compañía, que es como ya, nos vinculamos con el tema, nos cargamos de imaginario y después ya sesión tras sesión cada uno de los intérpretes tiene que empezar a traer como muestras, muy como casi de escuela, pero traer muestras, ¿no? Súper. Como, yo traje todo como el pie forzado es traer una muestra cada ensayo. Puedes seguir profundizando en una misma muestra, puedes traer cosas distintas y así. Y eso después con el tiempo, bueno, en las mismas muestras, en los mismos ensayos, Matías también va metiendo mano y van como improvisando con nosotros, o un ensayo de Matías nos da un concepto o algún como estímulo para que nosotros podamos traer el siguiente ensayo y poder también como empezar como a construir entre todos, ¿no? ¿Y cómo se escribe esto? Porque hay que tomar decisiones en algún minuto. Claro. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo la decisión la hacen en conjunto? ¿O aparece la dramaturgia a través de lo que está sucediendo en esa escena? Me voy para la casa, reflexiono, hago estos cambios y la vuelvo a probar. ¿Cómo funciona? Yo creo que hay 2 cosas que son muy reveladoras en el proceso. Primero, como que el escenario habla por sí mismo, siempre. Entonces, en este proceso el escenario ha hablado mucho, como que hay muchas cosas que hemos traído y que han resonado mucho y otras cosas que hemos insistido en que quepan y el escenario ha dicho como no, como la ha empujado para afuera constantemente y es como ya no podemos seguir insistiendo en eso y hay que sacarlo. Y por otra parte, Matías, que también es como el que tiene el rol de la dirección, es también el que al final de todo dice como ya, esto sí y esto no. Estas son las escenas que tenemos y claro, es el que toma la responsabilidad de tomar la última decisión, ¿no? Sí, lo que pasa también es que es nuevo para nosotros hacer una creación colectiva. Habíamos trabajado siempre con un texto escrito o medianamente escrito. Claro. Siempre habíamos tenido algo que ya existía. Por ejemplo, en Todas las Bestias, el texto estaba escrito en su totalidad y lo que hicimos después fue como sacar escenas, cambiarlas de lugar, pero básicamente... Y montarla. Y el texto era como la guía, entonces era como tal. Entonces hoy día vamos al próximo ensayo, vemos de esta escena hasta otra escena, vamos a jugar estos recursos, pero tenemos esta escena, entonces ya sabíamos lo que queríamos. Pero ahora no, pues, no teníamos nada. Y en un momento como que quise hacer esta función de improvisar algo, jugar algo, ir para mi casa, escribir con un texto, pero tampoco empezó a dar tanto, como que tampoco no sentí que no estaba funcionando. Y es porque creo que la palabra en esta obra lo estaba absorbiendo todo. Claro. Y lo que nos estaba interesando era más bien lo que no se estaba diciendo, sino lo que se estaba haciendo. Pero en ese sentido me parece muy importante algo que dice la Manuel Infante, que es como nuestra guía, como espiritual y creativa. Maestra Manuel Infante, que ella comprende mucho la dramaturgia como la composición espacio-temporal, no la escritura de palabras. Y a mí me hace mucho sentido en este proceso en particular eso, porque hasta hace unas semanas atrás seguíamos abordando lo menos desde lo textual. O si viéramos unas 3 semanas atrás, el texto seguía siendo muy importante.
Y en las últimas 3 semanas eso se ha modificado radicalmente. Me imagino porque el texto también va apareciendo en la improvisación o en el acto también de los creadores. Porque y la Manuela además también, que bacán que la ocupen como referente, porque la Manuela igual tiene un poco esa metodología, que es muy investigativa al principio y que el texto va apareciendo después. Pero aquí yo creo que en este caso el texto como que está sobrando un poco. Mira. Un poco harto. Sí, creo que lo más interesante es lo que sucede en escena sin necesidad de que haya una palabra. Entonces ha sido como una dramaturgia desde la imagen o desde lo que Sí. desde los artefactos, digamos, que están en escena. Claro. Sí, eso entiendo. Sí, más o menos sí, como desde el artefacto, desde lo corporal, desde la acción, creo. Igual te metiste como que yo igual encuentro bacán como creador o como creadores, ustedes juntos, como meterse en ese problema. Sí, sí. Porque de repente como que el actor o uno descansa mucho en el texto también, porque en el texto está todo dicho. En cambio, si uno se defiende sin la nada, es mucho más, siento que es mucho más explorativo y mucho más gozoso también para un actor. Ha sido bastante desafiante este proceso, en verdad. Nos hemos enfrentado como crisis tras crisis. Es que partir desde la lógica del agote de la memoria y que las representaciones de la memoria están agotadas, acto que nos plantea desde un punto de vista y ahí nosotros qué vamos a hacer de diferente. Claro. Entonces ahí como que la creación se ha vuelto como más compleja, pero al mismo tiempo más aguda. ¿Y a ti te gusta escribir? Sí, me gusta harto escribir. En este proceso como que se me ha hecho muy difícil. Que por eso te quería preguntar, porque en el fondo, ¿qué le sucede a un director o a un dramaturgo o un dramaturgista tener que volcarse a escribir desde otro lugar? Porque sigue escribiendo, pero está escribiendo como no en la letra, está escribiendo de la escena, ¿cachai? A mí me gusta escribir, me gusta mucho. Este año he estado, como que lo estoy descubriendo ahora, creo que la lógica siempre era como puta, weón, me está costando escribir la weá, la escena, me está costando, como que no tengo tanto tiempo, no tengo tantas ganas de escribirlo, y cuando escribo algo que era como que medianamente nos dejaba tranquilo, a mí particularmente no me dejaba tan satisfecho. Pero creo que es porque lo que estaba diciendo Cristóbal, como que el escenario estaba hablando y nos estábamos resistiendo un poco, yo particularmente estaba como insistiendo en mi metodología de que el texto me ayudara a darme orden. Claro. Y en verdad no era el texto, era lo que estaba sucediendo en el escenario, que creo que siempre es así, pero creo que ahora lo veo desde un lugar como mucho más claro con esta obra en particular. Y salir, de cierto modo, también de ciertos espacios que son cómodos, ¿no? Como al tener un texto, la palabra te puede ayudar a explicar muchas cosas, Sí, po. ¿no? De hecho, el texto explica. Claro, como... y ahora también en el proceso que ha sido muy revelador, también ha sido como tomar la decisión como extrema de decir como ya, ¿sabéis qué? Saquemos el texto radicalmente, que no haya palabra y que solamente haya cuerpo e imágenes, Claro. materialidades, sonoridades, ¿no? Y también en esa, como al ser un tema tan complejo, también nos ponemos en la posición de decir como ya, como ¿qué podemos perder? ¿Cachai? Como no tenemos tanto que perder. Claro, porque yo creo que... Hacémonos con todo y seamos extremos también en nuestra propuesta en esa, ¿cachai? En ese sentido, lo que está diciendo el Chris es muy relevante porque a propósito de creer que hay un espacio que está agotado, una representación agotada, también nos parecía que trabajar desde un formato más convencional, de escribir un texto y representar ese texto, también nos parecía un mecanismo de creación que era contraproducente con lo que estábamos creando. Claro. ¿Cachai? Que era las convenciones establecidas de cómo se ha representado la memoria de este último tiempo, no solamente a nivel teatral, sino que en diferentes formas de representación, particularmente lo que tiene que ver como con los monumentos, con los sitios de memoria también, no nos estaba haciendo sentido, ¿cachai? Claro. Sí, era lógico que la metodología también tuviera que cambiar. Sí, me parece muy natural, igual, como que también pienso de que los ejercicios de memoria son muy sensoriales. Sí, ¿cachai? absolutamente. La Entonces, memoria es muy sensorial. Claro, entonces es difícil poner en palabra eso que está pasando por otros canales, que no necesariamente tienen que ver, incluso porque hay imágenes que tienen sonidos que tienen imágenes, ¿cachai? Entonces en el fondo también hay dramaturgias que están todo el rato punzando, y arriba en el teatro se hacen más notorias, sobre todo porque tenía un espacio que de alguna forma está puesto o dispuesto para ser vivenciado, ¿cachai? Como que sucede,
¿cachai? Porque uno puede tener tremendo mamotreto y de texto, quiero decir, y también porque la historia del teatro también se trata de eso, la dramaturgia llegó mucho después. Claro. El teatro parte con imágenes, ¿cachai? Entonces como que también la historia del arte también no hemos olvidado, a propósito de la memoria, de cómo parte el teatro además, ¿cachai? Como desde estos relatos orales o desde estas imágenes, no sé, pienso en tantas cosas, no sé, uno lo puede ver incluso en lo que hace Romeo Castellucci, en sus obras de imágenes, ¿cachai? O lo que hizo Teatro de la Memoria, a propósito de Teatro de la Memoria también, que eran obras de teatro de imágenes y de textos no necesariamente lineales, eran como retazos de cosas, entonces es como uno arma también. Qué bonito igual ponerse en ese problema, sobre todo ustedes dos que igual son súper jóvenes, estar ya de alguna forma cambiando cada rato como las formas, me parece como tremendamente interesante, porque uno generalmente cuando uno está haciendo el ejercicio del teatro uno quiere comprobar y hacerlo una y 100 veces más, pero ustedes vivieron una cosa y vamos por la otra y vamos por la otra. Sí, y también en esa me parece interesante como en esta lógica de las imágenes, que el construir imágenes en escena también te abre muchas preguntas a ti como espectador. Como que Claro. el texto igual levanta preguntas, pero igual tiende a responderlas. Y al hacer imágenes, como que el espectador termina de darle sentido a lo que está viendo y comprendiendo en escena, ¿no? Entonces, también eso nos parece mucho más atractivo que un texto que explique, que levante una pregunta, que la instale y la responda en sí mismo, ¿no? Como que en este sentido lo que estamos haciendo ahora con Memorial es un trabajo que levanta mucho más preguntas que respuestas, en verdad. Y eso creo que es muy como estimulante. Muy contrario a Conferencia, por ejemplo, que Conferencia es un trabajo que es un trabajo muy textual, muy de ideas tras idea, tras idea, tras idea, ¿no? Entonces, y que también tiene relación con las imágenes, pero desde otro lugar, ¿no? Sí. Y para poder definir un poco con qué nos vamos a encontrar en Memorial, por ejemplo, como espectador, Yo creo que como espectadores. Sin hacer un spoiler, ya, por favor. Hacer la experiencia. dar conceptos para entender la obra. 3 conceptos claves para Eso, entender. bacán. Dale, yo creo que el primero es Memoria. claro, memoria, no. Yo creo que el primero es contemplación, una obra muy contemplativa. Es una obra fragmentada y coreográfica. Creo que son 3 de las cosas que... Contemplación, fragmentado, coreográfico, sí. Pura, lo definiste preciso. Muy bien. Muy bien. Sí, yo le sumaría eso como, claro, a la contemplación, lo agregaría como la experiencia estética, es mucho más importante a la historia que se puede estar contando. Claro. La experiencia sensorial de lo que está sucediendo ahí. También creo que tiene que ver con lo sugerente, más que con lo explícito. Ujú. Y, claro, coreográfico, físico. Bonito. O sea, es una invitación interesante. Sí, igual de una obra que, claro, uno dice contemplativo, pero a propósito de esto de llevar gente a las salas, como que uno dice contemplativo y dice como chucha, la gente la encontró aburrida, pero creemos que hemos encontrado la manera en la cual, si bien hay espacios de arte, contemplación y reflexión política, sí es una experiencia interesante de ver, ¿cachai? Sí hay momentos de la obra Claro. de mucha entretención y hay un dinamismo muy particular, que juega con los ritmos de la escena propia, entonces creo que si bien es contemplativo, no es una obra particularmente, por ejemplo, no sé, lenta, ¿cachai? Sí, pero independiente de que sea lenta o que sea rápida, creo que hoy en día nos tenemos que permitir todo ese tipo de cosas, porque también es importante como explorarlas y además porque también hay un público cautivo que le gusta ver cosas diferentes. Igual estamos un poco agotados de la inmediatez, en función también de las redes sociales, como que ya aparecen imágenes y uno ya las ve siempre y son repetidas. Entonces como que creo que es importante como la invitación de un espectador que vaya a ver algo y se entregue a
algo que va a emerger ahí, ¿cachai? Claro. En ese sentido, como que nosotros como compañeros, sobre todo nosotros dos, como que hemos tomado una decisión. Creemos que lo vemos como de la siguiente manera. Podemos hacer el teatro como una forma de adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos ritmos y abrazar como la inmediatez y abrazar como la rapidez de cosas y la sobreestimulación y hacer obras que a mí me pueden parecer muy interesantes igual, que son como muchas cosas y muchas cosas como divertidas. O encontrar en el teatro un espacio de pseudo resistencia y nosotros creo que nos acercamos un poco más a la segunda que a la primera. Claro, bacán igual, po. O sea, también me estaba pensando ahora justamente en Teatro del Silencio, ponte tú, Por ejemplo. ¿cachai? Sí. Como que, perdonando, pero ellos jamás, yo creo que se han preguntado en cómo lo va a pasar el espectador, porque es una experiencia, ¿cachai? Yo encuentro que eso también es interesante también, como dejarse perder, ¿cachai? Y uno como espectador también empezar como a faltarle un poco respeto, un poco a la tiranía de lo establecido, ¿cachai? Como ya basta, si hay, mira, la gente que quiere ir a Shakespeare vaya a verlo, la gente que quiere ir a ver, no sé, musicales vaya a verlo, ¿cachai? Y la gente que quiera ir a un espacio mucho más quizá distinto, no quiero decir ni siquiera que sea raro, ¿cachai? Porque es distinto. ¿Qué es la rareza en este minuto? Yo creo que podríamos estar aquí horas hablando de eso, pero creo que es interesante también esta invitación, porque creo de que esa palabra la encuentro preciosa, perdón que la quiero rescatar, la contemplación, porque hemos perdido esos momentos largos de belleza. Porque la belleza te atraviesa por todos lados, sorry, pero creo que hay que dejarse también embaucar por eso. Y que tiene que ver mucho como con el romanticismo también, como con esa idea de la ruina, por ejemplo, que me hace un poco como, se me viene ahora cuando ustedes quieren como reivindicar o levantar esos espacios donde han sido como un poco olvidados, como que los románticos alemanes también les pasaba eso, como cuando veían la ruina, ¿cachai? Como el querer recordar. Y eso me parece como súper lindo, ¿cachai? Que las conclusiones estén en otro lado. Claro, Que eso es lo bueno. sí, absolutamente. Oye, ¿pasemos a la otra obra? Pero pues, ¿y damos los datos duros de esta obra al tiro? No, yo creo que después para que sea más ordenado, porque si no la gente tiene que volver para atrás para ver esto y yo creo que mejor damos todos los datos duros. Ya ahí. Vamos entonces con el otro polo. Es conferencia. Ya. Lecciones en torno a la imagen y la muerte. Wow. Bueno, sí. Un aplauso. Porque es un gran título, hay que decirlo. Bueno, conferencia es una obra que se construye a partir del formato de una conferencia. ¿Sabéis que nos faltó decir en memorial que igual es importante? Ya devolvámonos entonces. Volvamos. Que trabajamos con el formato del museo, de los museos. Ah, bacán. Memorial, ya, ese era el otro concepto. Pero ¿cómo así, perdón? Sí, Si abriste Como esa con el puerta- archivo, como con el No, archivo. No el archivo, sino como con la representación de las bellas artes de la memoria o del pasado más que de la memoria. Ujú. Con esta lógica de el arte como un espacio sacro y limpio a propósito de la limpieza. Ujú. Un espacio en el cual como elevado, inalcanzable de la memoria. Dispuesto para ser visto. Claro. Nosotros como que tomamos ese formato y como que lo ensuciamos. Claro. Si la gente se va a encontrar con algo, pero es como una obra contemplativa, performática, que sucede en un museo. Un museo que es como una mezcla entre un museo de bellas artes y un museo de la memoria, una mezcla entre un museo abandonado. Es un espacio como bien ambiguo, pero a museo. Lo museístico es lo que le da como el encuadre a esta obra. Claro. Que es la gran discusión que abre Duchamp también a propósito de museo, ¿no? Sí, claro, claramente. Y también me hicieron como acordarme de esta idea de estos manifestantes que iban como a tirarle pintura a cuadros muy importantes. No. Como Hay una también, reflexión muy interesante. Como que nos hemos pasado como por esas reflexiones. Yo, bueno, a propósito de la obra, fui el otro día, el sábado, a ver la exposición de Jeanette Toro, que creo que es importante que la veamos todos. Ujú. Que además de ser preciosa y Jeanette Toro ser una gran artista muy admirada, fue pseudo polémico hace poco, no sé si cacharon, como que fueron un grupo de patriotas a boicotear porque en una de las performances rompe con una tijera la bandera de Chile. Y nada, como que el impacto de un museo, no sé, es ambiguo, como que puede ser tan mínimo y puede ser tan grande al mismo tiempo, que nos parecía un
un formato interesante a propósito de esta reflexión de la representación artística de las cosas. Claro, que igual es heavy, Sí. perdón, pero igual es heavy porque ha pasado un montón de veces, no sé, también está una noticia antigua, voy a tirar una noticia antigua, un momento antiguo, de, no sé, pues esta persona que limpió, ¿cachai? Una sala donde había una, digamos, una instalación de un carrete Sí, pues, y una señora del aseo botó todo, no cachó. no cachó, claro, y que me parece sumamente interesante además el fenómeno, porque ¿por qué nosotros creemos que es artístico o bello ciertas cosas? También da para preguntárselo, ¿no? Bueno, y a propósito también del auge de ciertos discursos de pensar que el arte contemporáneo es una mierda y que lo único arte es como lo técnicamente bello, Claro. que son reflexiones que hace 100 años, perdón, las vanguardias ya rompieron. Sí. Y ahora como con esta lógica media cíclica, como que tenemos que volver como a instalar de que el arte no se basa solamente en la técnica y en la belleza hegemónica de las cosas. Claro, como Humberto Eco a propósito de la historia de la fealdad, Claro. que es un libro maravilloso, pero es heavy porque la fealdad ha estado siempre ahí, solo que yo creo que ahora igual hay un culto a la fealdad que me parece bastante bello. Sí, 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 ¿Cachai? Como... Y a propósito de eso, también problematiza el hecho del plinto vacío de Baquedano. Claro, claro, teníamos la Como posibilidad. también está la posibilidad de poder, la obra abre también como esa pregunta, como qué es lo que debería ir ahí en ese plinto vacío, ¿no? Debería quedarse vacío, debería haber un manifestante, debería estar Gabriela Mistral, debería estar el perro Matapaco, debería estar, Claro. ¿cachai? Debería haber un completo encima del plinto, ¿cachai? Como desde esos lugares, ¿cachai? Como... A propósito de la cultura del meme. Claro, como... ¿O quién ¿Y decide? ¿Y ustedes ¿O quién qué pondrían, decide? por ejemplo? Tienes que verla ahora. Para eso te invito a ver Memorial. Memorial. Ah, ya. Claro. No, es que yo creo que, como le decía Cristóbal hace un rato, como que no hemos llegado a respuestas concretas, como que sugerimos. Claro. Yo creo que es tan válido que quede vacío como que realmente, o tal vez, ya que es como más personal, no sé si tiene que ver con la representación de la compañía, pero yo creo que ese frente debería estar vacío hasta que realmente todos y todas comprendamos cuál es el símbolo que debería estar ahí. Pero no debería ser un símbolo del consenso, ¿cachai? Que es como la lógica de la concertación, weón. Y un poco también el Museo de la Memoria se ha convertido un poco en eso. Ujú. La cultura del consenso, intentar dejarlo a todos tranquilos. Yo creo que debería estar vacío hasta que suceda algo que a todos nos gatille y comprendamos que nació un símbolo nuevo y que ese es el símbolo que debería estar ahí. Claro. Y yo, por supuesto, no lo sé. Pues, No, es heavy lo que yo encuentro demasiado heavy tal vez porque... el vacío mismo es ese símbolo. ¿sí, no? Bueno, la Rita Segato, que estuvo hace poco en Chile y nosotros la fuimos a ver, planteaba eso. Tal vez ese pinto debería quedarse vacío. Como que también todo arte responde a una, creo yo, a una pregunta como original. Después vienen como miles de preguntas que lo subyacen, pero la pregunta original es decir como yo estuve aquí, ¿no? Como nosotros estuvimos acá. Esta es la muestra de mi tiempo, a propósito de la mano de las cavernas y la arquitectura rupestre, etc. Yo creo que un poco ese pinto vacío quiere decir eso, como aquí pasó algo y así quedó tan abierto y tan inconcluso que no ha habido nada que sea capaz de representarlo. Ujú. Sí. Bueno, los dejé a todos, pero así como... tit, como pensando en qué podría ser. Bonito igual, pensarlo igual, porque quizá... No sé. Quizá habría una palabra ahí, no sé si habría. Sí. Oye, y ya, ahora volvamos a la obra Conferencia. Conferencia. Bueno, ¿Qué pasa con Aplaudamos de Conferencia? nuevo, nombrémosle y aplaudo. Una conferencia, me acordé de lo otro porque como que aquí tengo el speech un poco más claro, que ocupa el formato de una conferencia académica ¿Ya? para reflexionar, tensionar la imagen y el registro de la violencia. Ya. Entonces ocupamos como este formato de una conferencia pseudo académica, pseudo teatral para plantear estas ideas. La idea de la imagen. Ya. Conferencia tuvo la posibilidad de tener una apertura de proceso el año pasado a inicios de diciembre en el Festival Teatro en Casa, ¿Ya? en donde nosotros hicimos una pequeña muestra de este trabajo que duraba aproximadamente 30-40 minutos como máximo. Y que esa muestra nos permitió a nosotros poder como marcar un camino muy concreto de lo que nosotros queríamos armar para ya como, porque siempre fue pensado en una obra para sala, ¿no? Ya.
esta obra nace desde un texto de un autor que se llama Rabí Morrú, autor libanés. que se llama La Revolución Pixeleada. Y este texto habla justamente, es como también tiene la lógica de una conferencia, ¿no? Sí. Es un monólogo que escribe Rabí Morrú para ser como interpretado por él mismo y habla de la primavera árabe, ¿Ya? que también es un fenómeno similar al que pasa un poco con el estallido. Hubo muchos países árabes que tuvieron como sus propios estallidos sociales al mismo tiempo, en tiempos parecidos, y al final lo que terminó pasando fue como la instalación de un conservadurismo aún más fuerte del que había antes, y un poco lo que está sucediendo. lo que estamos disputando que no suceda, porque Claro. no ha sucedido del todo. Entonces yo leo este texto, me parece como interesante, gatillante, y le propongo al Cris hacerla, pero versión Chile, y no que sea un monólogo, sino que fuera una obra como de 20 intérpretes. Y lo que sucede es esta obra que se llama Conferencia, Reflexiones en torno a la imagen y la muerte, donde por supuesto si tomamos el registro de la violencia tanto en el estallido como en la dictadura, hacemos como un cruce estético, histórico, con ambos sucesos, y reflexionamos en relación al registro de esas imágenes. Bueno, seleccionamos un par de imágenes que a nosotros nos parecen gatillantes, como el bombardear la moneda, por ejemplo, y como que reflexionamos a través de esas imágenes. Entonces la obra tiene un formato, como tiene un formato de conferencia, ahí sí hay harta dramaturgia, ahí hay harta palabra. Otro polo, digamos. Claro, como otro polo, también un poco en la búsqueda de intentar hacer dos obras que fueran diferentes. Estábamos haciendo el mismo grupo, dos obras que se van a estrenar seguidos, dos obras que hablan de memoria. Entonces era como, ¿cómo hacemos que las obras no se parezcan? Entonces una fue como saquemos la palabra y no te ocupemos la palabra harto. Pero si viene la base de esta conferencia, de esta obra, es la palabra, también esa se va como deconstruyendo y se termina transformando en otra cosa. Entonces como que la palabra igual de alguna u otra manera no es teatro dramático, por ejemplo, no tiene personajes, no tiene un inicio, un medio y un fin, digamos, una historia, sino que también es la instalación de una experiencia estética que parte sosteniéndose en la palabra, pero por supuesto termina siendo más predominante la imagen, que nos parece lo más sensato. Bueno, también es una obra que plantea de qué manera las imágenes influyen en la construcción de un imaginario colectivo, ¿no? Claro. De qué manera las imágenes pueden modificar la perspectiva de una historia, de qué manera la imagen también sirve como archivo, como registro de probablemente quizá lo último que vio una persona fue esa imagen, y de qué manera está cargada también como en un significado histórico, ¿no? Esa imagen. Y de qué manera también hoy por hoy, en nuestro contexto actual, estamos llenos de imágenes, qué es lo que decidimos ver, ¿no? Qué es lo que decidimos ver y no ver. Creo que eso o cómo nos conduce la mirada también. Claro, creo que es un poco, ese es el rollo de conferencia, en donde, claro, como dice Matías, lo que predomina principalmente es el uso de imagen y de registro y de cómo el trabajo a nivel de dispositivo escénico va construyendo imágenes también, ¿no? Se ven imágenes, pero los intérpretes también van armando otras imágenes, ¿no? Entonces, y claro, es una obra que entre comillas puede ser un poquito más formal en ese sentido al principio, porque claro, tiene esta lógica de que tiene harto texto, tiene harta pregunta, pero también hay como hartas reflexiones, entonces como que es algo un poco más, a diferencia de Memorial, algo un poco más, ¿cómo decirlo? Como más, que tiene como una línea un poco más marcada, por así decirlo. Más clarita, claro, de algún por así lugar. decirlo. Sí, es que creo que el formato que utilizamos de la conferencia nos dio esa posibilidad. Pero claro, como complementando con eso, nos parecía interesante cómo, lo que le decía recién hace un rato, cómo la obra daba un giro, más allá del giro como argumental o el giro de la historia, que no nos parece interesante contar la historia a nosotros. Era cómo el formato se transforma en otra cosa. Es que, claro, yo creo que a eso también, creo que con todo lo que han dicho, me he dado cuenta un poco de eso, como que en el fondo, creo que lo que más me gusta de lo que están planteando es que igual hay un eje político sumamente marcado. Me parece, me parece bacán, porque mecanismos hay muchos, para contar varios.
¿cachai? Pero qué es lo que se está contando me parece tremendamente fuerte, porque yo creo que nos detenemos bastante poco, o sea, quiero decir, la choreza por choreza, bacán, y funciona. Yo puedo ir al Circo du Soleil y veo gente saltando y bailando y digo cómo lo hicieron y me voy feliz, ¿verdad? Un rato y después llego a mi casa y digo, tanta plata que gasté por esto. Ya, pero ese es un rollo de... Ya, pero sin embargo, cuando uno se encuentra con algo tan potente discursivamente, porque lo que ustedes plantean igual es un ejercicio que va mucho más allá del mecanismo, o sea, siento de que hay una fuerza superior por también hacernos también reflexionar, o sea, irnos para la casa con una pregunta, ¿cachai? Que me parece bastante evocador. Como que también me llama mucho la atención de que ustedes también estén como lanzando, porque están lanzando están lanzando distintos objetos al blanco, ¿cachai? Sí. Con distintas formas, y eso me parece entretenido igual, como... ¿Sabéis que, mira, es interesante cómo lo decís? Porque yo particularmente como creador, las preguntas que más me vuelan la cabeza son precisamente las preguntas formales, como por la forma más que por el contenido. No porque el contenido sea importante, claramente es relevantísimo y muy importante. Sin embargo, creo que llegamos a conclusiones no de las respuestas, sino que cuáles son las preguntas que nos interesa plantear de una manera mucho más rápida, entre comillas. Como que ya relativamente rápido comprendemos cuál es el eje como más, por ejemplo, el eje temático o el eje de lo discursivo. Lo que sí nos damos harta vuelta y lo que sí como que nos damos como lo que a mí me vuela más la cabeza es la forma. ¿Cuál forma voy a utilizar en esta obra para plantear estas preguntas que quiero plantear, para decir esto que quiero decir? ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, claro, sí, hacemos teatro político, como que, y esa fue como la primera gran conclusión a la que llegamos muy rápido, como que Como no nos inventamos más, claro, hagamos bueno, nos interesa contar historias, como punto 1, punto 2, nos interesa el teatro político, punto 3, nos interesan como los recursos, en ese sentido los recursos nos interesan la multimedia harto, pero ahí pero ¿cachai? Que esto es el punto 3, que tiene que ver con la forma, en lo que me ha ido mutando tal vez, porque es donde más le íbamos dando vueltas, donde más íbamos probando diferentes cosas. Nosotros partimos los ensayos con una cámara, como que básicamente partimos el ensayo con la cámara y el data. Y curiosamente en Memorial hemos ido sacando todos esos artefactos que a nosotros nos parecían en un comienzo que eran como un mantra, ¿cachai? Lo que no se ha modificado jamás es que queremos hacer teatro político, que nos interesa hablar de memoria y que nos interesa hablar de violencia. ¿Y eso siempre lo pensaron? O sea, cuando se armó Plataforma, ¿fue una decisión decir, vamos a hacer teatro político? Sí, Sí. como que no lo hablamos, que era un Es que yo creo que lo que pasa es que cuando nosotros nos conformamos como grupo, como lo conversábamos hace un rato, el Matías venía de un proyecto con su compañía anterior, en donde también él como creador tenía un rollo tenía intereses muy vinculados con la memoria. Y yo con la compañía que también venía trabajando, también tenía un interés muy profundo por la memoria. Entonces cuando nos encontramos, simpatizábamos en muchos temas, como desde el hecho de que a ambos nos interesaba trabajar escénicamente con dispositivos audiovisuales, multimedia, y el tema de la memoria y de la violencia política. Entonces fue como... Claro. Como que en ningún momento... Somos tal para cual. Claro. Oye, porque ustedes no son de la misma escuela. Sí, pero no se somos de la conocían. misma generación. Somos de años ya. diferentes. Yo soy un par de años más grande que el Cristóbal. Sí, de hecho nosotros nos conocimos ya fuera de la escuela. Sí, hacia la escuela nos conocíamos, pero no Se odiaban, no se hablaban. no teníamos mucha No relación. teníamos nada de relación. Pero como que hicimos match afuera porque como que lo que hablábamos también delante, como que uno sale de la escuela y como que uno empieza a encontrarse, ¿no? Creativamente, como que uno empieza a saber qué quiere hacer, cuáles son los temas que a uno le interesan. Uno empieza a encontrar un lenguaje, una estética, la investigación de eso. Porque uno tiene un grupo y empieza como a construir algo y te empieza a hacer sentido cosas y otras no. Y en eso claramente la memoria y la evidencia y lo multimedial era algo que había encontrado y que me encantaba y quería seguir desarrollando. Y Cristóbal paralelamente había llegado a conclusiones muy similares. Entonces fue como, oye, bueno, hagamos algo. Y fue como muy natural. Qué bacán. ¿Y su cruce con la memoria solamente tiene como que ver con artefactos artísticos que pasaron ustedes como creadores o tiene que ver con algo más profundo?
Me refiero como a algo familiar o estuvieron cercanos a un momento de memoria importante que los identificó y que eso les hizo clic. Bueno, yo personalmente, para mí el estallido social es un evento, una fisura extremadamente relevante en mi vida, Claro. muy, muy importante, muy, muy, muy inquietante. Porque venía hace mucho rato, como con una... Bueno, la memoria siempre me ha interesado, no soy de familiares de menos desaparecidos y tampoco vengo de una familia particularmente de izquierdas. Sin embargo, yo sí he sido siempre muy de izquierda. Y bueno, estaba como en esa búsqueda, como me interesaba en ese tiempo mucho lo que había sido como la resistencia armada en dictadura, el MIDI, el Frente Patriótico particularmente. Y lo que sucede inmediatamente cuando estoy en ese proceso es el estallido social. Claro. Entonces fue algo que me marcó mucho, yo fui a protestar, a mí me tomaron detenido, a mí me dispararon, todavía tengo un perdido en el brazo. Entonces como que para mí el estallido marca un antes y un después, no solamente en la historia de Chile, sino que particularmente en mi historia, como en mi sensibilidad como creador, que nunca había visto los milicos fuera en la calle. Que claro, yo creo de que se volvió una experiencia. Claro. Los fantasmas de la dictadura para jóvenes, Claro. ¿cachai? Muchas veces fueron como los que nos contaron, Ajá. ¿cachai? No necesariamente lo vivimos. O sea, yo fui, por ejemplo, una persona que yo fui criada básicamente en democracia, por lo tanto yo fui básicamente alguien que la dictadura le hizo cariño, Claro. porque yo no viví toques de queda ni nada por el estilo. Claro. Pero el estallido social, el fantasma, Sí. se volvió real. Ajá. Entonces ahí yo creo de que muchas generaciones, como la de ustedes, incluyéndome también, quedamos súper marcados porque como que ya no era un cuento o no era algo que se decía, era algo que se estaba vivenciando. Bien difícil de escapar de esa imagen, que yo creo que va a quedar marcada mucho rato y es inolvidable, yo creo. Sí. Bueno, entonces como que eso de alguna manera ha configurado mi... Forma de crear. Claro, mi estética, o claro, como mi punto de vista sobre la creación teatral. ¿Y a ti? Sí, yo en mi caso tampoco soy familiar ni de detenidos, ni de personas vinculadas a la política. Yo creo que justamente ese es mi mayor vínculo con la memoria, ¿no? La búsqueda por la verdad, en verdad, que la fui conociendo poco a poco en mi adolescencia y ahora en mi adultez. Y creo que el ir descubriendo cada vez más el horror ha sido también como un motor muy importante para poder como insistir en estos temas que siempre me sensibilizan, ¿no? Son espacios que yo realmente cuando, no sé, me acuerdo cuando entré a la escuela y empezamos a tocar estos temas y a hablar de estos temas y tener que ponerlos en escena, para mí siempre fue un ejercicio muy interesante y muy revelador. Cuando estaba en el colegio también, cuando recién conocí, no sé, cuando yo, como les digo, yo no vengo de una familia muy politizada, por el contrario. Y entonces cuando estaba en el colegio fui conociendo estos temas y fui conociendo el horror que se vivió y que yo desconocía esto. Para mí fue como, hay mucha parte de la historia de mi país que yo no conozco. Y cuando entré a la escuela también fue heavy, porque dije, ¿cómo yo voy a conformarme como un creador si es que no conozco como la parte primordial de mi historia como país, ¿cachai? Como que creo que una de las labores principales que uno tiene como intérprete o como creador es justamente como el estudio un poco, ¿no? Como de qué manera uno se instruye o de qué manera uno... Se hace cargo se hace- también. Sí, y también de qué manera uno puede como hacerse responsable, ¿no? Tomar partido y también para mí el estallido también fue una fisura dentro de mí, ¿no? Como cuando llegó el estallido, uno de los lugares, por ejemplo, que menos me hizo sentido fue el teatro, ¿cachai? Y yo me intenté escapar de ese espacio. Y llegué justamente al registro, empecé a sacar fotos y de ahí en adelante hasta el día de hoy me dedico como a la fotografía, a lo audiovisual, ¿cachai? Que fue como una trinchera para mí en ese momento. Y creo que también eso también nos vincula mucho, como el hecho del registro y de la cámara. Hay algo que ahí también empezamos como a dialogar. Pero yo creo que en mi caso principalmente es la búsqueda de la verdad, como de qué manera comprender que en nuestros días todavía no existe un consenso de que no se vuelva a hablar que no vuelva a haber como aceptarse el discurso negacionista
o que se permita como que una persona avale lo de la violación a los derechos humanos. Como que a mí me parece que eso es una Aberración. algo que todavía está como que todavía hay que dialogarlo y zanjarlo, como que pareciera ser que hace un par de años estaba un poco más zanjado, pero ahora como que explotó de nuevo el Sí, negacionismo. lo que pasa y- es que igual los monstruos siempre tienden como a aparecer. Yo estoy súper de acuerdo con algo que escuché de una psicoanalista sumamente importante, para mí por lo menos, que es la Francesca Lombardo, que está vinculada al teatro. Estuvo vinculada al teatro porque falleció lamentablemente, pero los monstruos son los que se muestran. Siempre quieren mostrarse. Están haciendo ruido debajo de la cama, pero para que uno los vea. El monstruo no quiere pasar piola. Entonces, si bien nosotros fuimos criados desde algún lugar en una historia que está más bien puesta como, como desde un lugar, como que sucedían cosas, como por ejemplo, ahora nosotros podemos ver quién es fascista, de hecho como que se revelaron todos. De hecho ahora no tienen ni guata o sea, no tienen no tienen ningún freno para asumirse a sí mismo como golpista, como, no sé, pro masacre, ¿cachai? No olvidemos lo que dijo Kaiser hace muy poco, o la misma Evelyn Matei diciendo de que los sucesos de la dictadura fueron básicamente, tenían que suceder. O sea, Inevitables. nos encontramos con ese tipo de discurso abierto. Antes el teatro hablaba, pareciera, de manera soterrada sobre a quién le podría caer el poncho, pero ahora los locos tienen el poncho puesto y están felices con el poncho. Entonces es bastante interesante. Oye, y yo lo que les quería comentar a ustedes, porque con Manuel por eso hemos abierto tanto estos espacios, porque nosotros construimos en este espacio, justamente, valga la redundancia, como el espacio de archivo. Como nosotros queríamos conocerlo a ustedes como artistas. Ya te conocíamos de la entrevista anterior, pero qué rico ver a tu partner también. Y los queríamos conocer en profundidad porque justamente lo que nosotros hacemos también esperamos que sea un ejercicio de memoria para que también se revisiten estos creadores nuevos, porque también les decimos a la gente que nos está viendo o escuchando, escuchando, que nuestro canal está justamente buscando artistas jóvenes, emergentes, también consolidados, por qué no decirlo, para que vengan a hablar de quiénes son. No basta con solo saber de que están haciendo cosas, sino también quiénes están detrás, cómo piensan, cómo maquinan sus ideas, su imaginario. Por eso que es interesante y por eso nos hemos extendido tanto en estas conversaciones que yo por mí traería el vinito y nos quedamos toda la tarde, ¿cachai? Y también queremos decirle a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan ver esta entrevista y otras de otros grandes creadores también. Tenemos un canal de YouTube que es @QTV, y en Instagram nos pueden encontrar con @que_TV, donde ahí pueden ver el material que nosotros tenemos y que podemos revisitar y que ojalá ustedes también revisiten alguna vez, en algún Me momento. pongan me gusta, por supuesto. chiquillos. Porque también nosotros necesitamos eso, que nos sigan, que les den me gusta, que aprieten campanitas. Bueno, y que hagan- cuenten de la experiencia también. Yo igual por eso igual le hice esas preguntas, porque yo creo que yo sé que hay personas que nos ven y nos ponen en algún momento del día y uno quiere saber sobre sus referentes, pues. Además que hay gente que le gusta caleta lo que hace plataforma y uno quiere cacharle el rollo a sus creadores, po. Entonces, por eso es importante como llegar a la profundidad. Claro. Ojalá. No, y yo creo que a propósito de eso, nosotros agradecemos mucho esta instancia, especialmente para un grupo como nosotros que somos emergentes y también como para el rubro en el que nos dedicamos, cualquier espacio de difusión, pues yo creo, en mi opinión personal, se convierte en un espacio de resistencia también dentro del teatro. Para tanto también como medio de comunicación que también sobreexplota y estimula las mentes con tantas imágenes de violencia. Me parece que estos espacios también son muy necesarios para la cultura y que las personas también puedan tener este acceso. Creo que es como también democratizar también como justamente ese espacio, ¿no? Que todos podamos como poder conocer el trabajo del otro y poder como juntarnos a conversar, que me parece que es como algo que hoy por hoy creo que es también un espacio de resistencia. Sí. De hecho, conversar, discutir, Sí. mirarse a los ojos, hablar largo y tendido
ya casi un ejercicio de resistencia. Nadie quiere hablar, nadie quiere meterse en el problema. Ya queremos todos ser felices y amigos y también podemos no estar de acuerdo y está bien con eso también. Viva también en la discusión. Amo la discusión. Hay un texto de conferencia que dice, porque al final de tanta tragedia la gente parece que solo quiere pasarlo bien, olvidar otras cosas. Sí, nosotros como que también nos preguntamos, sin duda también lo queremos pasar bien, pero no queremos, ¿qué queremos mirar hacia el futuro? Lo que decía un poco hace un rato. Yo creo que nos obsesiona la memoria no porque nos interese tanto el pasado, sino todo lo contrario, nos interesa más el futuro. Claro. Y hablar de memoria es hablar del futuro. Es ir al pasado, pero es para hablar de lo que viene después, no para hablar de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Y creo que por eso para nosotros es importante hacer este tipo de obra. Y por eso también es importante salir también del archivo solamente. Y no quedarnos solamente en la lógica del archivo y el teatro documental, porque si bien los miramos y los apreciamos y comprendemos su lógica y les robamos muchas cosas también, nos interesa este espacio como de la ficción, generar ficciones sobre la memoria. A propósito de tirar como líneas de lo que pueda venir después. Claro. O como Orwell cuando yo partí haciendo que él hace un ejercicio de ficción a propósito de esas memorias un poco conducidas, destructivas, corrosivas, persuasivas también. Hay una cita con la que nosotros partimos todas las veces que creo que igual es... La de Gramsci. La de Gramsci. Que cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, en ese claro oscuro surgen los monstruos. Yo creo que estamos en ese claro oscuro. Hace un buen rato estamos en ese claro oscuro. Hoy hablemos de datos duros, ¿ya? Claro. ¿Dónde va a ser? Vamos con la primera, para que vamos bien en orden. Datos duros, ¿dónde podemos comprar la entrada? ¿Dónde es la dirección? ¿Cómo llego? ¿Cuánto vale? La primera es Memorial. Sí. ¿Sí? Vamos. A esa cámara, la más bajita. La primera obra es Memorial, que se va a estar estrenando el 25 de septiembre en el Teatro Camilo Enríquez, de jueves a sábado. Todos los sábados con función matiné a las 4 de la tarde. Super. Y el horario normal es a las 7:30 de la tarde. Las entradas las pueden conseguir por Ticket Plus o en la boletería del mismo teatro. ¿Puedo pagar con efectivo en la boletería? Sí, por supuesto que sí. Y conferencia va a estar desde el 8 de octubre hasta el 18 de octubre. Ahí, mira, simbólico. También es a las 7:30 de jueves a sábado. Se pueden comprar por Ticket Plus, no por boletería presencial, ya que la boletería del teatro hace rato no está funcionando. Eso, no sé qué más. ¿Redes sociales de ustedes para que seguirlos? Sí, @plataforma, la segunda A es un 4. La segunda A es un número 4. Es un número 4. Ya, no romano, pues, número 4. Un número 4. Ya. Oye, ya, tenemos todos esos datos duros. ¿Por qué hay que ver estas obras de teatro? Yo creo que porque en ambas obras se plantea un ejercicio de memoria que viene de un grupo joven. Todos no superamos los 30 años, por lo tanto creo que hay detrás de cada ejercicio una perspectiva y una mirada que puede ser innovadora, necesaria y experimental. Súper. Sí, porque va a estar entretenido y nos parece que hablar de memoria de manera entretenida siempre es un plus. Bacán, súper. Ya, pues entonces con un fuerte aplauso nos vamos a despedir de Plataforma, que están a punto de estrenar esta locura de hacer 2 obras de teatro, una después de otra. Sí. Así que nada, pues. Con esa variedad. Con harta variedad. Sí. Oye, mierda, para las funciones, para la plataforma, larga vida y que sigan poniéndose en el problema y en las patas de los caballos, porque claramente es lo que han estado haciendo hace ya un momento y espero que esto salga aeroso como ustedes quieran o que salga nomás, da lo mismo qué va a pasar, eso va a ser bonito. Bacán, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La pasé genial, que siempre es muy interesante y bacán como conversar de los trabajos, de los procesos, así que nada, agradecido de la invitación.
No, gracias a ustedes, chiquillos. Un gusto de tenerlos aquí. No, muchas Ya, gracias. pues, aplauso y nos despedimos. Entonces, ¿qué va a pasar?